Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Bárbara Montiel y el día de hoy les traigo la segunda parte sobre la planta del epazote. El día de hoy vamos a hablar, en este caso, su farmacología, la dosis recomendada de la planta y nos vamos a meter a una parte muy importante que es la más interesante de esta hierba, que es su toxicología. Así que pues nada, vamos a comenzar. En primer lugar, en su farmacología vamos simplemente a mencionar las que de alguna manera tienen ya estudios científicos que respaldan su uso, como lo es, en primer lugar, su acción antiparasitaria. La acción antiparasitaria de, en este caso, el epazote, pues se debe principalmente a un compuesto que se llama ascaridiol. El ascaridiol lo que hace sobre los parásitos es tener un efecto sedante y narcótico, y es por esta razón que ayuda a expulsarlos, a este efecto paralizante. Y normalmente cuando se utiliza para desparasitar se toma conjuntamente con un laxante para favorecer la expulsión de dichos parásitos. Y bueno, este es su uso más famoso de esta planta, es el uso antiparasitante, pero también tiene otros efectos a nivel farmacológico, como lo es el antiinflamatorio, el analgésico, antioxidante y febrífugo o hipotérmico. Todos estos usos se deben principalmente a la acción del ascaridiol en mayor o en menor medida, pero también hay otros compuestos que en este caso pues son el alcanfor, el limoneno, entre otros. Todos estos compuestos están principalmente pues en el aceite esencial de la planta. Ahora vamos a pasar a la dosis de la planta. Las recomendaciones de la dosificación de la planta las vamos a dividir en dos básicamente, que es el uso de la planta en seco y en fresco. Cuando utilizamos la planta en seco, tenemos que nos recomiendan de 15 a 20 gramos por litro de agua, y se toma desde una taza hasta 3 tazas por día. Y si se usa específicamente para desparasitar es por 3 días. Pero también hay otras personas que no lo usan pues nada más para desparasitar, sino también para cólicos menstruales, para problemas digestivos. Entonces este uso se puede extender hasta por una semana o más tiempo, dependiendo del padecimiento para el cual lo utilicen. ¿Ok? Y bueno, el uso o recomendación número 2 de la planta en fresco nos indica que debemos de utilizar de 20 a 25 centímetros del tallo de la planta. Esto igualmente es para un litro de agua, y también se pueden tomar de una hasta 3 tazas por día, y ya dependiendo del uso, si es para desparasitar, igualmente es por 3 días y puede llegar a extenderse pues por varios días, inclusive algunas semanas. Esto es muy importante que pues la gente se apegue a la dosis, precisamente para no tener experiencias negativas pues con esta planta, porque de hecho va a ser la dosificación el punto de partida para el siguiente tema, que es toxicología. Y bueno, para esto vamos a explicar brevemente pues cuál es la concentración, de dónde viene el ascaridiol, en qué concentración está en la planta y cuál es el interés de explicar todo esto. Tenemos una planta de epazote.
la cual tiene aceite esencial, que es el que le da el aroma característico a una planta. Son esos aceites volátiles que se vaporizan para que los, de alguna manera, identifique, son aquellos que se utilizan en aromaterapia. Bueno, el aceite esencial está en el 1.5% de la planta, del peso fresco de la planta. Es decir, que si yo tuviera, por ejemplo, 100 gramos de epazote, 1.5 gramos le corresponderían a ese aceite esencial. Ok, pero tenemos que 1.5% es nuestro 100%. Ok, pero de ese 100% de aceite esencial, el 70% corresponde al ascaridiol. Y bueno, ahora, si nosotros a 1.5 le sacamos el 70%, nos quedan 1.05%. Si lo redondeamos, nos queda 1%. Es decir, que si yo tengo 100 gramos de epazote, 1 gramo sería de ascaridiol, puramente ascaridiol, lo cual equivale a 1000 miligramos, que en este caso correspondería a la dosis letal para un humano. Pero cuando tú destilas una planta, no te va a dar puramente ascaridiol, sino que va a haber otro 30% de otros compuestos como limoneno o alcanfor. El punto es que si tú eliminas ese 30% restante, te quedaría ascaridiol puro. Y bueno, ustedes a mí me van a decir, ¿y a mí qué chuchas me interesa saber cuál es la concentración de ascaridiol en la planta? La cuestión es que sabemos que el ascaridiol tiene las propiedades farmacológicas de la planta, las partes curativas, pero a su vez también es el compuesto pues tóxico de la planta, por el cual muchas personas, principalmente niños, han muerto por intoxicación. Ahora, por ejemplo, en 1940 Bayer sacó un producto, patentó un producto que se llamaba ascaridiol Bayer, que era un aceite de base de ricino con una concentración de 2.5% de ascaridiol. Y este era un producto utilizado pues no por curanderos principalmente, sino que se sacó este producto para hacerlo uso pues por el sistema de salud, por médicos, etcétera, ¿no? Entonces, en 1943 la cuestión fue que empezó a haber varios casos de muertes, principalmente de niños, por intoxicación de ascaridiol, y yo específicamente encontré un documento donde nos presentan los casos clínicos de 3 personas que se habían intoxicado. Bueno, eran 6 personas, pero nada más 3 fueron hospitalizadas porque 3 ya no quisieron que se hospitalizaran por su estado de gravedad. Pero de estas 3 niños que fueron hospitalizados eran de 3, 6 y 11 años de edad. El punto es que la dosificación del ascaridiol Bayer era de 1 mililitro por cada año de edad de los niños. Es decir, que si tenías 3 años, pues te daban 3 mililitros, si tenías 8 mililitros, hasta llegar a los 16, que la dosis máxima era pues 16 mililitros. Si tú tenías más de 16 años, pues la dosis era 16 mililitros para que tú te desparasitaras. Y bueno, el punto es que estos niños, 2 murieron por intoxicación y 1 se salvó. Ahora, todos se preguntan, bueno, ¿y por qué se murieron si estaban tomando las dosis adecuadas y recomendadas pues por los creadores o la empresa detrás del producto?
Pues resulta que hicieron análisis legales de, en este caso, del aceite, y no era aceite pues a bajas concentraciones, no estaba el ascaridiol disuelto en aceite de ricino, era ascaridiol puro. Ahora, si tú tomabas ascaridiol puro, es decir, aceite esencial al 100% de puro ascaridiol, al que tú le eliminas, por así decirlo, el otro 30%, o ya sea que tú sintetices el ascaridiol de manera pues ya química, entonces su forma de consumo es distinta, porque en vez de dar 1 mililitro por edad tenías que dar una gota. El punto de esto fue que al ser puro y no ser diluido como se supone que debía de ser el producto, les dieron dosis de 100, 200 y hasta 300 veces más de lo normal y adecuado para pues su edad y para cualquier humano. O sea, aunque se lo hubieran dado a un adulto, pues hubiera muerto. Entonces, estamos hablando que 1 mililitro tiene 20 gotas y lo que le debían de dar era una gota por edad y no 1 mililitro. Ahora, hoy en día se sabe que, por ejemplo, cuando tú tomas una infusión de una planta, el hecho de que ésta tenga un 30% de otros aceites esenciales y aparte de los aceites esenciales, que solo es el 1% de la planta, pues estamos deduciendo que la planta tiene también otros compuestos que no son aceites esenciales, como agua, otro tipo de grasas, vitaminas, minerales, nutrientes en general. Entonces, el efecto del ascaridiol hasta cierto punto es más neutro que si tú tomas ascaridiol puro. Por eso es muy importante entender esta diferencia y que en su momento las muertes de los niños pues eran principalmente por ascaridiol puro o en su defecto por aceites caseros de epazote. Y bien, ahora vamos a sacar la concentración de ascaridiol en las dosis recomendadas de planta. Ahora, recuerden que estas son dosificaciones número 1, planta en seco, y número 2, planta en fresco. Tenemos en la número 1 que la dosis recomendada es de 15 a 20 gramos por litro de agua. ¿Okay? Ahora, si nosotros sacamos el 1% del peso de esta planta, tenemos que pues aproximadamente la concentración de ascaridiol es de 200 miligramos en este litro de agua. Pero normalmente se recomienda desde 1 a 3 tazas por día, por máximo 3 días, o ya dijimos, dependiendo para qué se use pueden ser más, pero la cuestión es que una taza tiene aproximadamente 250 mililitros y un litro tiene 4 tazas aproximadamente. Entonces por taza estaríamos ingiriendo 50 miligramos de ascaridiol, ¿ok? Con esta preparación. Ahora, la planta en fresco. Ahora, la planta en fresco. Vamos a ver ahorita cuánto es lo que pesa aproximadamente una ramita de 20 centímetros de la planta, considerando que puede haber plantas con mayor grosor y con mayor cantidad de hojas, pero va a ser para ejemplificar nada más. Bien, ahora ya que vimos que esta tira pesa 4 gramos, este pedazo de planta, si nosotros le sacamos el 1%, nos da que aproximadamente estamos tomando
40 miligramos pues en 1 litro aproximadamente. Entonces, en una taza de agua de este té, de esta infusión, estaríamos tomando 10 miligramos de ascaridiol, nada más. Si tomamos en cuenta que la dosis letal es 1000 miligramos, pues estas dosis recomendadas de la planta están muy lejos pues de llegar a esta dosis. Ahora, hay dosis y personas que inclusive recomiendan pues no nada más una ramita de 20 a 25 centímetros, recomiendan pues más, recomiendan hasta 3, 4, 5 varitas por 1 litro de agua, que de hecho pues sería lo más cercano. Si nosotros utilizáramos 5 varitas de aproximadamente 20 centímetros, sería la equivalencia a la planta en seco, ¿ok? Básicamente no nos pasaría nada. Pero para poder llegar a esta dosis letal, nosotros tendríamos que estar consumiendo alrededor de 30 tallos con hoja de 20 centímetros aproximadamente. Entonces, la verdad, pues es bastante, ¿no? O sea, nadie se va a hacer un té en 1 litro, pues con un manojote de epazote, ¿ok? Y pues para obviamente llegar a esta dosis letal tendríamos que estar haciéndonos un té con 100 gramos de hoja en seco, que la verdad, si ustedes se pusieran a pesar 100 gramos de hoja de epazote en seco es demasiado. Ni siquiera por sentido común lo harías, a menos que pues claro le estés preparando para darle a toda tu familia y lo dividas, ¿no? Los cálculos que nosotros hacemos pues pueden variar demasiado, son cálculos aproximados y muy rústicos que si bien se pueden parecer mucho a la realidad, va a depender de la concentración de ascaridiol que tenga la planta. Y la concentración de ascaridiol que tenga una planta no es una regla siempre estricta del 70%. Puede llegar a tener desde el 20 o menos por ciento hasta el 80% de concentración de ascaridiol en una planta. Para realmente saber cuál es la concentración en una planta de ascaridiol, pues le tendrías que hacer un estudio fitoquímico cualitativo. Entonces, estas son aproximaciones y nos estamos basando en un dato para darnos una idea de que es difícil que pues con un té con dosis adecuadas pues tú te puedas intoxicar. Esto no es con el fin de que ustedes pues se automediquen una planta, es con el fin de que entiendan que la toxicidad de una planta siempre va a recaer en la dosificación de la misma y que muchos de los casos por envenenamiento que en algún momento pues sucedieron en la pues historia, muchos de ellos fueron por el uso de aceites de ascaridiol puro, aceites esenciales o en su defecto por aceites de epazote casero. Siempre hay que hacer un uso responsable. Cuando no sepas cómo utilizar una planta, si no sabes cómo reconocer una planta, si no sabes qué es lo que te están dando y no tienes la seguridad de lo que estás ingiriendo, pues acércate con alguien que te pueda ayudar o te pueda orientar sobre su uso. Actuemos con responsabilidad porque hay muchos comentarios sobre que esta planta es tóxica, ya ha habido muertes y es cierto que es así, que puede llegar a ser venenosa y tóxica, pero también hay que saber por qué las personas que murieron con esta planta fue que llegaron a ese punto. Y pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy.
Espero les haya gustado, espero haya sido curioso este video en cuanto a la recopilación de datos que se hizo y sobre todo haya quedado algunas de sus dudas resueltas sobre si es o no tóxica y en qué condiciones. Y pues nada, yo soy Bárbara Montiel y si les gustó el video, pues háganmelo saber. Si se les hizo muy tedioso, muy largo, no lo entendieron, no sé, lo que quieran, pues coméntenlo. Si quieren compartirlo, también se los agradecería. Estaría súper que lo compartieran. Y yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.